Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su canal. Suscríbanse, denle en la campanita para que os lleguen todas nuestras notificaciones. Ya estamos otra vez aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por pasar a visitar mi página Maestros Paquito Nali. Les mando un abrazo a la distancia y muchísimas gracias. Denle un manita arriba, denle un me gusta, un like, si son tan amables y comparten mis videos. Hoy vamos a ver quién fue David Ausubel y el aprendizaje significativo. David Paul Ausubel fue un psicólogo y pedagogo que nació en el año de 1918 y llegó a convertirse en una referente del aprendizaje significativo. Ponía mucho énfasis en elaborar la enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el alumno, es decir, los conocimientos previos. Que el primer paso, la tarea de enseñar, debía de averiguar lo que sabe el estudiante para así conocer la lógica que hay detrás del modo de pensar y de actuar en consecuencia. De este modo, para Ausubel, la enseñanza era un proceso por el cual se ayuda al estudiante a que siga aumentando y perfeccionando su conocimiento que ya tiene, en vez de imponer en un temario que debe ser memorizado. La educación no podía ser una transmisión de datos unilateral. El aprendizaje significativo. La idea del aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente. El conocimiento verdadero puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los contenidos que ya se tienen. Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes se conectan con los anteriores, no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. Por eso, el conocimiento nuevo encaja con el conocimiento viejo, pero este último a la vez se ve reconfigurado por el primero, es decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado de modo literal, en el que consta los planes del estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables y más completos. La teoría de la asimilación. La teoría de la asimilación permite entender el pilar fundamental del aprendizaje significativo, como los nuevos conocimientos se integran en los viejos. La asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una estructura cognitiva más general, de modo que hay una continuidad entre ellas y la una sirve como expansión de la otra. Pero el proceso de aprendizaje significativo no termina ahí. Al principio, cada vez que se requiera recordar la información nueva, se podrá hacer como si fuese una entidad separada del marco cognitivo más general en que se encuentra integrada. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos contenidos se funden en uno solo, de modo que ya se puede evocar solamente un entendimiento como una identidad separada de la otra. En cierto modo, el conocimiento nuevo que se ha aprendido al principio queda olvidado como tal, y en su lugar aparece el conjunto de informaciones que es cualitativamente diferente. Este proceso de olvido es llamado por Ausubel asimilación. ¿Qué no es aprendizaje significativo? Para entender mejor el concepto de aprendizaje significativo de David Ausubel, podemos ayudar a saber que consiste en una versión opuesta del aprendizaje mecánico, también llamado como aprendizaje memorístico por el mismo investigador. Bueno, vamos a ver qué más nos dice David Ausubel. Dice aquí, cuando aprendemos asociamos significados de las cosas que nos rodean. El significado puede ser diferente de cada entorno cultural. El aprendizaje significativo implica comprender cómo encajan todas las piezas que componen el concepto a la hora de formar nuevos conocimientos. Se basa en la teoría del psicólogo estadounidense David Ausubel, quien la desarrolló
en contraposición a la teoría del aprendizaje mecánico de memorización, a lo que decíamos hace un rato. De hecho, existen diferentes tipos de aprendizaje y la metodología denominada significativa se puede definir como aquella que permite construir un conocimiento propio. El aprendizaje significativo no se olvida y queda en las capacidades del alumno para siempre. Obviamente, los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje, por lo que se debe de jugar un papel importante y participativo activo de los estudiantes. El aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe, o sea, preexistente y relevante en la estructura cognitiva del estudiante. Esto implica que las nuevas ideas o conceptos se puedan aprender de manera significativa en la medida de que otras ideas o conceptos relevantes están suficientemente claras para disponer la estructura cognitiva del alumno, es decir, que hay que aprender para poder estudiar, mejor para poder aprender, es decir, aprender a aprender. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje significativo? La introducción del aprendizaje significativo no es fácil, requiere una buena técnica por parte de quienes la ofrecen, es decir, por los maestros. Por ejemplo, podemos citar el proceso por el que pasan todos los escolares, es decir, los estudiantes. El momento en que aprenden los nombres de los animales. Al observar las figuras en los libros, los estudiantes van viendo cuáles son sus colores, sus tamaños. Si luego van a una visita a la granja, ven estos animales y los relacionan con la información recibida previamente. Hay 3 tipos de aprendizajes significativos que juntos conforman el proceso de adquisición de un conocimiento duradero. Aprendizaje de la representación. Es un aprendizaje elemental del que depende del aprendizaje posterior. Se basa en los símbolos y palabras. Aprendizaje de conceptos. Se produce a medida que se amplía el vocabulario de los estudiantes. Es un aprendizaje de palabras o conceptos, puede adquirirse por descubrimiento o educación por parte del maestro y de los padres de familia. Aprendizaje de proposiciones. Es la unión de los aprendizajes previos. La imagen se asocia con la palabra y su significado para generar una idea que se expresa. Beneficio del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo no debería ser una opción, sino aplicarse dentro de todo tipo de trayectoria de formación, desde la educación primaria hasta maestrías o doctorados, ya que trae múltiples ventajas. Una mayor motivación en los estudiantes porque ven avances rápidos, favorecen un buen clima colaborativo y reducen la tensión. Es una herramienta ideal para aprender a trabajar en equipo, es muy importante. Termina creando estudiantes participativos y democráticos. Requiere una mayor participación de los estudiantes. Los estudiantes mejoran su conducta y actitud socioemocional o prosocial. La relación entre profesores y el alumno mejora considerablemente. Establecer conexiones con la vida cotidiana es muy importante. Fomentar la actitud crítica estimula el razonamiento de manera deductiva. El aprendizaje significativo, cuando es generado, es funcional y duradero. Significa que es grabado en nuestra memoria a largo plazo y podemos acceder a él en cualquier momento. Por eso es muy importante. Generalizable. Significa que el aprendizaje está asociado con diferentes contextos, situaciones y tareas de la vida cotidiana. Funcional. Significa que el aprendizaje nos hace actuar de manera diferente. Enseñar a partir de estas ideas implica comprender las 2 características claves, el proceso de aprendizaje. El aprendizaje duradero solo es posible cuando se unen la atención y la práctica y la repetición. Todo lo aprendido está asociado al tema, las tareas, la interacción con los demás o el entorno físico en las que fue enseñado.
La posterior transferencia de este conocimiento a otras materias, tareas o espacios no se obtiene espontáneamente, debe ser enseñado. ¿Cómo ayudar a aplicar el aprendizaje significativo? Claramente es más distinto los contextos o actividades, más difícil es generalizar el aprendizaje. Es por eso que el docente debe orientar la transferencia del conocimiento a otros contextos y tareas específicas y seguir 3 pasos. Enseñar un mismo concepto, procedimiento, actitud, utilizando diversas metodologías en diferentes tareas, materias, contextos físicos. Ayudar a encontrar similitudes entre el contexto escolar y el laboral, cultural o social a la hora de aplicar los conocimientos. Centrar la enseñanza en la comprensión de conceptos y procesos abstractos que más que el almacenamiento de datos. Bueno, pues este es el aprendizaje significativo, es ver cuáles son los conocimientos previos que tiene el alumno para que ellos puedan adquirir el nuevo conocimiento y de ahí se haga más duradero, más estable y más completo. El aprendizaje significativo de David Ausberg también entra dentro de la vida cotidiana para que lo pongan en práctica a diario. Y también es muy, pero muy importante que los niños trabajen en equipo. Y también dice aquí que los niños deben de aprender haciendo, aprender construyendo y sobre todo ellos son los protagonistas de sus propios aprendizajes. Y si vamos más allá, el aprendizaje significativo puede ser a edades muy tempranas, desde la primaria hasta la maestría o el doctorado, porque son aprendizajes duraderos que no se olvidan y que en cualquier momento de la vida los estudiantes lo pueden agarrar ese aprendizaje significativo para resolver problemas y para ponerlo en práctica a través de su vida cotidiana. Acuérdense, esto es de los conocimientos previos para acceder al nuevo conocimiento, que el estudiante lo tenga y sea más completo y también sea duradero para la vida cotidiana y resolver problemas reales. Bueno, pues este era lo que teníamos para el día de hoy. Muchísimas gracias, les mando un abrazo a la distancia y espero que les sirva este aprendizaje significativo, que es muy, muy importante dentro de la escuela y para que lo pongan en práctica con sus niños. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Les vuelvo a invitar, si son tan amables y bondadosos, de visitar mi página Maestros Paquitonali. Ahí van a encontrar muchas enseñanzas, estrategias, canciones, cuentos, psicomotricidad fina, cómo trabajar la plastilina y muchas planeaciones para preescolar y para niños de inicial. También tenemos varios proyectos de las emociones y también algunas evaluaciones a través de las emociones de los niños. Tenemos el gigante egoísta y muchas actividades más. Bueno, les mando un abrazo a la distancia. Si son tan amables, denle un manita arriba, suscríbanse a mi canal y muchísimas gracias. Que estén muy bien y que Dios los bendiga mucho. Si Dios nos presta la vida, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Les mando un abrazo a la distancia. Hasta luego. Nos vemos a la próxima, si Dios nos los permite. Hasta luego. Bye.